Quiero compartirles algunos datos muy lindos, muy especiales sobre la Biblia, pero hablar que en el mundo se hablan 7.320 idiomas. ¿Sabía usted que este mundo tiene tanta diversidad lingüística? De esos 7.370 idiomas son hablados en Colombia, además del español. Colombia es un país rico en lingüística y por supuesto que son los grupos indígenas quienes hablan estos, más el creol de San Andrés y la lengua de señas. ¿Y cómo estamos con relación a la palabra de Dios en Colombia? El Nuevo Testamento ha sido traducido en 40 de estos idiomas. Desde hace muchos años, otros recientemente, y está siendo usado de diversas maneras por la iglesia local en esas regiones de nuestro país. Actualmente tenemos 17 proyectos de Nuevo Testamento en proceso de traducción. Hablar de una traducción de un Nuevo Testamento puede tomar entre 10 y 15 años o más, usando los métodos de trabajo que actualmente tenemos en el mundo. Y hay 13 lugares en Colombia, 13 pueblos o comunidades indígenas, de los cuales todavía está por determinar si la traducción es algo viable porque viven muy lejos, están muy en la selva, o de repente son grupos muy pequeños, o su idioma está en proceso de perderse. Entonces son temas para decidir. Todo esto lo trabajamos en una mesa nacional de traducción de la Biblia, somos parte de esos ambientes de diálogo, de tal manera que podamos servir a nuestro país. Tenemos algunos de nuestras misioneras sirviendo en este contexto. Sandra Misal, como parte del equipo de la FDPM, lideran varios proyectos de traducción en Colombia y por supuesto todo lo que pasa con deditos y otro tipo de materiales, que a propósito el próximo mes vamos a tener nuestra segunda venta de garaje para que se vayan alistando y puedan traer las cosas en los últimos domingos de octubre y las podamos disponer en noviembre. También está Carolina Perdomo, quien trabaja a nivel Latinoamérica con alfabetización, porque puede estar la Biblia traducida, puede estar en audio, pero si no ayudamos a que ellos lean, pues va a ser un material que no van a poder usar muy bueno. Entonces, algunos datos muy interesantes sobre la Biblia en nuestro país. Aprecio la invitación del pastor Silvio para compartir en esta tarde una enseñanza en el marco del mes de la Biblia. Vamos a tener 5 domingos, cada uno con un tema específico con relación a la palabra de Dios, y hoy estaremos considerando Tu palabra me da propósito. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña a vivir de una manera muy contundente en esta vida. Y quiero introducir haciendo un pequeño retroceso en nuestra historia, ya que hay cosas que fueron parte de nuestra vida cotidiana, pero porque ya no los usamos, perdieron su relevancia o fueron reemplazadas por otras modernas. Vamos a ver algunas imágenes y de acuerdo a su gesto, de acuerdo a su risa, voy a saber usted qué tan antiguo es, ¿ok? Vámonos con la primera, el famoso cassette. Algo que usamos para escuchar nuestra música, y cuando se enredaba en la máquina, ¿qué tocaba hacer? Sacarlo, desenredar. ¿Y cómo enrollamos eso? Normalmente con un esfero marca kilométrico, ¿ok? Ya algunos han perdido eso. Si yo le preguntara a un adolescente o un niño, ¿cuál es la relación entre estas dos cosas? Seguro que no conectan, pero aquellos que somos de esa época, seguro que sí sabemos. Para hacer nuestros trabajos de la escuela, del colegio, ¿qué usábamos? Esa máquina. Algunos con chusografía, otros con buena mecanografía como me tocó a mí. Y cuando uno se equivocaba, ¿qué había que hacer? Sacar la hoja o ahí mismo el borradorcito, y si no, entonces un poquito de saliva, y si se rompía la hoja estabas en grandes problemas. Después salieron unas papeleticas blancas, la ponías, marcabas la letra y eso tapaba el error, o con corrector, ¿verdad? Imagínense hacer un trabajo en esos tiempos. Hoy día tenemos una computadora que nos ayuda a hacer las cosas mucho más fácil. Para enviar mensajes se usaba este dispositivo que iba junto a un teléfono, eso se llamaba fax, ¿ok? El fax
que nos permitía mandar hojas, ser recepcionadas en algún lugar. Hoy día se ha reemplazado por el correo electrónico principalmente, ¿ok? Muy práctico. También en nuestras casas pasamos, cuando no existían los celulares, por el famoso teléfono, ¿ok? Yo tuve uno de esos de color gris en casa. Todavía me recuerdo el número, 238-4057. Y había que marcar y tener la paciencia para que se devolviera el dial, pero hoy día tenemos un celular, unos botoncitos y ya estás conectado. Ahora, para ver películas en la tarde, un domingo, con palomitas de maíz, el VHS precedido por el Betamax. Después de esto, ¿qué vino? El DVD, CD. ¿Y hoy día qué usamos? Netflix o cualquier otro tipo de aplicación que nos permite ver películas. Qué fácil acceder a la información hoy día. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen traumas con este aparato cuando usted estaba a las 5 de la mañana y su papá lo ponía y empezaba a sonar eso y uno sí o sí se levantaba, ¿ok? Ahora pues tenemos nuestro celular que incluye el despertador y bueno, hasta con musiquita lo levantan a uno. También, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de unos libros infaltables en su casa llamadas páginas amarillas, páginas blancas? Para los que no son parte de esta historia, ahí estaban todos los números telefónicos de la ciudad. Usted decía, quiero saber el teléfono de fulanito, buscaba y marcaba. También para comprar alguna cosa. Hoy, ¿cómo lo hacemos? Vamos a Google y miramos qué tipo de cosa quiero comprar y ahí me sale una lista y mucha más información. Ahora, yo sé que algunos de nosotros tuvimos que pasar por la tortura de hacer fila para una llamada en las famosas cabinas telefónicas, con la moneda de, no sé, de 5 pesos, de 10 pesos, de 20, 50, y como había presión en la fila, uno tenía que recibir el teléfono todavía caliente y salpicado de saliva de la persona anterior, limpiarlo y bueno, hacer su llamada. No eran llamadas tan largas porque la presión social estaba ahí detrás. Y bueno, escuchar música, los acetatos de vinilo, ¿ok? Muy lindos, muy interesantes, pero cuando se rayaba, la cosa no era tan fácil. Cada una de estas cosas y otras más cumplieron un propósito hasta que fueron reemplazadas por otras mejores o básicamente dejaron de ser necesarias en nuestra vida. Pero también las empresas tienen propósitos que les ayudan a explicar para qué existen y por ende qué están llamados a hacer. Vamos a contarles algunas marcas que son parte de nuestra vida semanal, vida diaria, como por ejemplo Coca-Cola. Yo sé que algunos no toman Coca-Cola, pero lo interesante de esta empresa de casi 140 años es que ha mantenido viva su misión y es refrescar al mundo y hacer la diferencia. ¿Okay? Eso es lo que ellos se han propuesto. También McDonald's, estoy hablando de comida porque estamos en la hora del almuerzo. Entonces McDonald's, ¿qué es lo que ellos se proponen? Proveer un ambiente divertido, entonces por eso tienen los juegos para los niños y de alguna forma el color, la ambientación contribuye a ello, y que sea seguro, donde los clientes disfruten de una buena comida con ingredientes, entre comillas míos, de calidad y a precios accesibles. Ahora, sé que ustedes han visto las noticias y ahora saben que hay una nueva empresa que abrió sus puertas que se llama IKEA. Quiero decirles que somos en todo el país la iglesia más bendecida porque somos los más cercanos a IKEA. Vida en acción. Y yo les aseguro que en la tarde varios de ustedes van a pegarse la pasada a ver si pueden entrar y a ver qué hay, o cualquier otro día de la semana. De hecho, puede ser uno de los planes los domingos después del culto, ir a pasear allá e ir a mirar qué hay. ¿Ellos qué proponen? Ofrecer una gama amplia de productos para el hogar, bien diseñados, funcionales, a precio bajo, que todo el mundo pueda comprarlo. Ahora, nuestro cafecito Juan Valdez, una empresa bastante conocida dentro y fuera del país, ellos cautivan el mundo de los cafés premium de Colombia generando
valor a los caficultores colombianos porque es de la Federación Colombiana de Caficultores. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer mercado en D1? No les dé pena. Yo anoche hice mercado en D1. Precios interesantes, cositas mucho más económicas. Pues esta empresa se propone entregar productos de alta calidad a precios bajos a todos los consumidores de Colombia. Y ahora les presento una más, la última, que es muy bonita. Dice: somos una comunidad intergeneracional comprometida en trabajar como uno solo, de forma innovadora, para hacer de las familias discípulos de Jesús que transforman el mundo con amor y servicio. ¿De cuál iglesia es esa? Ah, bueno, yo estaba preocupado porque si me van a resultar con un nombre de otra iglesia, los mando a bañar. Claro que sí, vida en acción. Esta es la declaración de propósito de nuestra iglesia. Y esto guía lo que hacemos como congregación, ser una comunidad donde reconoce que los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos son importantes, que queremos servir o crear espacios para cada uno de ellos, de tal manera que trabajemos de una manera unida, innovadora, es decir, ir renovando permanentemente, que seamos una gran familia de seguidores de Jesús y que no nos quedamos encerrados en el templo, sino que nos preguntamos qué podemos hacer para bendecir este mundo con amor y servicio en nuestro entorno o en cualquier parte del mundo. De hecho, el viernes pasado tuvimos la noche de gala y fue un tiempo muy lindo donde nos preguntamos cómo más podemos ser de bendición a la tercera edad a través de un proyecto misional que es la casa que se está pensando en comprar para todos los programas para nuestras personas de la tercera edad. Entonces, sin un propósito, sea un objeto, sea una empresa o es más, aún uno, es muy difícil navegar en esta vida. Si las empresas y las cosas tienen una razón de ser y una razón de existir, yo les pregunto, ¿será que el cristiano tiene entonces una razón de existir? Si lo tiene una empresa, si lo tiene un papel, lo tiene un teléfono, ¿creen ustedes que el cristiano tiene una razón de ser en esta vida? ¿Sí o no? ¿O Dios nos mandó ahí a que vivamos el día a día ahí como se pueda? No, tenemos un propósito también. Y si tenemos un propósito y lo tenemos claro, esto nos va a ayudar a tomar nuestras decisiones personales. ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Cómo invierto mis finanzas? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos anhelo tener? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo invierto mi tiempo en la iglesia? ¿Qué más quiero hacer además de ser un cristiano de domingo? Es decir, nos ayuda a hacernos preguntas y a responderlas con relación a una razón fundamental en la vida, que es tener un propósito de Dios claro. Vamos entonces a desarrollar este tema en la mañana y primero considerando quién soy y para dónde voy o para qué vivo. Dos preguntas tan sencillas, pero yo les aseguro que Dios nos ha dado identidad que tiene que ver con quién soy y también nos ha dado propósito y es para qué vivo. Pero cuando alguien vive una vida sin identidad o sin sentido o sea distorsionado, es posible que estas personas pasen por momentos de falta de esperanza, de agotamiento, de frustración, de depresión, de gastar su tiempo en placeres que no llenan su alma, inclusive llevar vidas dobles, considerar vicios, derrochar el dinero, destruir al otro, entre otras cosas más. Pero también el enemigo de Dios, llamado Satanás, está empeñado desde el principio, desde Adán y Eva, en trastornar nuestra identidad y nuestro propósito. ¿Qué le dijo Satanás a Adán y Eva? Si comen de esto, seréis como Dios. Es decir, pegarle a su identidad. No son hijos de Dios, serán como Dios. Y de ahí pues ya usted conoce el resto de la historia. ¿Cómo puedo explicar un poco más esto de identidad y propósito? Imagínate que el martes recibes una llamada de un abogado que dice: tu tía Pepita falleció y hay un testamento que dice que heredas su fortuna, un par de miles de millones de pesos. Usted se pone feliz, gloria a Dios, gracias Señor por esa provisión.
pero el abogado le dice una cosa: usted tiene que demostrar ante notaría pública que usted efectivamente es la sobrina o el sobrino de su tía. Entonces, usted debe ponerse en la tarea de buscar papeles, certificados, lo que sea, que le permita demostrar eso. Es decir, usted tiene su identidad clara y la gente lo va a confirmar en su familia: efectivamente tú eres la sobrina o sobrino, pero otra cosa es tener que demostrarla para que recibas la herencia que se te ha prometido. Entonces, lo mismo pasa con la vida cristiana. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una identidad clara en el Señor. Lo dice Romanos 8:17, que dice así: somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y esto nos habla que en el Señor tenemos una posición de hijos. Los hijos son los que heredan, los hijos del Señor. Entonces tenemos una herencia en el Señor, pero infortunadamente hay cristianos que no disfrutan de las bendiciones, no las reciben porque su vida no va conforme a ello. La palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, y la palabra de Dios nos ayuda a entender el propósito que tenemos en esta vida, no solo de manera general, pero también de manera específica. De hecho, el Señor Jesús se lo dejó claro a sus discípulos en Juan capítulo 17, en unos capítulos antes de terminar el Evangelio. El Señor les dice lo siguiente: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra del Señor es la base fundamental que nos ayuda a estar firmes y a ser cambiados, renovados, santificados, porque la palabra de Dios es verdad. Y luego dice Jesús: como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Es decir, somos enviados a este mundo a cumplir propósitos especiales y únicos, porque el propósito de cada uno es irrepetible, pero partiendo del modelo del Padre. Como Dios envió al Hijo, Dios nos envía al mundo a hacer cosas grandes, pero pasando sobre la base de la palabra. Ahora, en la Biblia tenemos luz acerca de cómo gente vivió su vida acorde con un propósito o fuera de este, y esto nos deja cosas que podemos pensar y abrazar para vivir nuestra vida. Un cristiano escritor llamado Roberto Clinton se puso en la tarea de leer su Biblia y marcar todos los líderes que se mencionan en esta. Encontró como 1000 militares, soldados, reyes, profetas, evangelistas, pastores, etcétera, una gran cantidad de personas. Y él dice: de esos 1000, él pudo decir, hay 100 personas más o menos prominentes que no solamente se menciona el nombre, sino se dice algo acerca de él, de lo que podemos saber algo acerca de sus vidas. Y siguió decantando la lista y encontró de esos 100, 49 de los cuales podría decir con una certeza cómo vivió su vida y cómo la terminó. Entonces destacó una lista de categorías que les quiero contar a continuación. Unos de ellos, un grupo, terminó su vida de manera temprana, es decir, no vivieron muchos años porque fueron asesinados, murieron en guerra, por diferentes circunstancias, ejemplo Juan el Bautista, Sansón. Es decir, habían posiblemente humanamente hubiera dicho, todavía le quedan muchos años, pero por razones que se dieron, no hicieron muchísimo en términos de los años. Otros terminaron más o menos limitados por alguna situación de pecado, desobediencia al Señor, como Josafat y Ezequías. Otro grupo terminó bien delante del Señor porque anduvieron con Dios hasta el final de sus días. Hicieron su parte para caminar con Dios, con los propósitos de Dios, y esto les permitió hacer algo para la gloria del Señor. Abraham, Josué, José, Samuel, Elías, Jeremías, Juan, Pablo, Pedro y otros más. Pero hay una conclusión que nos dice Roberto Clinton, y él dice: de cada 3 líderes que se mencionan en el estudio, 1 terminó bien y 2 terminaron mal. ¿No les parece eso una conclusión bastante abrumadora? ¿Cómo es posible
que solamente de cada 3 personas, 1 termine bien y 2 terminan mal. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué la gente termina mal? ¿Será que esto tiene relación con lo que pasa en la cotidianidad o en la actualidad nuestra? De tantos cristianos, ¿cuántos terminan bien y cuántos terminan mal? Pues cualquiera sea la cosa que esté pasando, quiero decirles que la intención de Dios, el deseo de Dios es que tú vivas la vida bien y que tú termines bien, que vivas conforme al propósito del Señor. Y no estamos solos. Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, estamos en una iglesia, estamos rodeados de personas que nos pueden ayudar y ejemplos que nos pueden ilustrar acerca de vivir una vida. Es decir, tenemos más recursos que los cristianos o personas que están mencionadas en la Biblia. Dios siempre está con usted. Si usted dice, Señor, yo quiero vivir con mi vida conforme a tu propósito, usted va a caminar con el Señor y el Señor va a hacer su obra. ¿Qué podemos aprender por lo menos de uno de esos tantos personajes que nos pueda ser de gran ayuda el día de hoy? Y he seleccionado al apóstol Pablo, porque Pablo tiene una vida muy interesante, marcada de situaciones muy difíciles antes de conocer a Cristo, y una persona que no tuvo la vida fácil, pero vivió la vida enfocada en el Señor. Desde el momento que somos salvos, desde el momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, todo cristiano recibe un propósito general. Eso viene automático en el hecho que tú ya te conviertes parte de la familia de Dios. ¿Cuáles son algunos de esos propósitos que encontramos de manera general? Uno es que debemos vivir para la gloria de Dios. Eso lo hemos escuchado acá, lo hemos aprendido, nos lo enfatizamos cada rato. Vivimos para la fama de Dios, que eso es la gloria de Dios. Tú vives para hacer famoso el nombre del Señor donde quiera que andes, comas, duermas, trabajes y demás. También vivimos para servir. Como cristianos estamos diseñados no para ser solamente consumidores, sino para ser transformadores a través del servicio que hacemos. Dentro de la iglesia tenemos muchas maneras de hacerlo y afuera en tu vida diaria seguramente también. Otra cosa que hacemos como cristianos es tener comunión unos con otros, porque ser comunidad nos alegra la vida, celebramos juntos, compartimos nuestra fe y eso es parte de lo que hacemos como iglesia. Y por supuesto, testificar a Cristo, evangelizar, discipular, hacer todo lo que sea posible para que la gente en tu trabajo, en tu vida diaria, conozca del Señor. No hay cristiano que esté excusado de las cosas que anteriormente he dicho. Todos hemos sido comisionados por Dios para hacer todas estas cosas y esto nos da propósito. Sin embargo, hay 2 cosas que quisiera preguntar o que nos podemos hacer, y es ¿para qué? O sea, dentro de esos propósitos generales, ¿dónde encajo yo? ¿Dónde me enfoco específicamente en esta vida? Sí, me habla de la gloria de Dios, me habla del servicio, de testificar, pero quiero decirles que esta vida es tan amplia, esta sociedad es tan inmensa, que necesitamos decirle al Señor, bueno, y en esta gama tan impresionante de cosas, ¿cómo sirvo? ¿Cómo hago? ¿Cómo enfoco mi vida? ¿Cómo invierto mi profesión? ¿Cómo invierto lo que estoy estudiando para el Señor? ¿Cómo donde yo trabaje puedo ser luz, pero con un propósito? ¿Qué estudiar? ¿Cómo complementar mi formación? ¿Cómo le puedo servir al Señor más y más? Y estas cosas son las que permanentemente nos debemos preguntar para ir en miras de un propósito que el Señor va mostrando. Ustedes tienen dones, tienen talentos, tienen dinero. Hay gente que es muy hábil para los negocios y hay gente que son muy bendecidos en esa manera y han entendido que pueden mostrar o expresar el reino de Dios a través de bendecir las necesidades de las personas de la iglesia a través de sus proyectos, sean misiones, sean social, sean las causas de la iglesia. Hay gente que el Señor la está usando de manera contundente en esferas de la sociedad. Ejemplo, la economía, la política, el gobierno, las instituciones estatales, la educación, los deportes. Y a través de cada uno de ellos son canales, son autopistas a través de las cuales tú puedes mostrar el propósito de Dios. Un propósito del Señor es una convicción de que Dios te dirige a lo largo de toda la vida
al fin de que encuentres algo definitivo que te dé la pasión, que te dé el empuje, las ganas, la razón por la cual levantarte en cada mañana e invertir tu vida con gozo junto a tu familia para que sirvas al Señor. También es algo que Dios te va mostrando como un cono. Te da una puntada, te da otra y vas entendiendo más y más a lo largo de tu vida lo que el Señor está haciendo contigo. También un propósito no es sencillamente algo para mantenerte Dios ocupado haciendo algo, sino más bien algo en lo cual tú puedes ser usado por Dios para transformar vidas. Un propósito nos ayuda a ver de que Dios está desarrollándonos, Dios nos está impulsando, Dios no nos deja solos, sino que Dios está trabajando en nuestras vidas todo el tiempo para que le sirvamos a Él. Entonces, ¿cómo vemos esto en la vida de Pablo? Primero que todo, Pablo pudo discernir las huellas de Dios. Como cuando tú pones una huella, todos tenemos una huella de Dios. Una huella desde nuestra niñez, una huella que vamos discerniendo y vamos entendiendo en la medida que avanzamos en la vida. ¿Cómo lo expresó el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, 15 al 16, usando una paráfrasis? Dios tuvo complacencia de mí, pues puedo percibir sus huellas digitales sobre mi vida desde el vientre de mi madre, formándome por su gracia para cumplir mi llamado. Este texto Pablo lo dice muchos años después de haberse convertido y estar sirviendo al Señor. Él mira hacia atrás, mira su vida, qué está haciendo para Dios, todo lo que ha pasado, y él dice: definitivamente yo estoy en este lugar, yo estoy haciendo lo que hago para Dios porque puedo mirar aún mi niñez y en esa niñez ver una huella digital de Dios, una marca de Dios, diciendo: Dios me ha venido llevando de su mano, claro, por momentos difíciles, pero en medio de ello finalmente puedo decir: aquí estoy porque Dios puso su huella en mí. Yo estoy seguro que Dios ha puesto sus huellas digitales desde su niñez. Así no hayan conocido a Jesús, así hayan nacido en el seno de una familia católica o no católica, pero Dios ha puesto su huella digital. Discernir esa huella digital es reconocer: Señor, aún en esto tú estuviste conmigo, tú me libraste de esto, tú me has llevado de tu mano. Aquí estoy, Señor, sentado en esta iglesia porque tú me amas, porque hay un Dios que ha mirado mi historia y un Dios que me ha traído hasta aquí. Entonces afirmamos de que Dios siempre ha estado obrando en nuestra vida, de que Dios se ha tomado el tiempo para pensar y trabajar en nosotros. Por ende, no somos fruto de la casualidad. Tú no eres un fruto de la casualidad, la razón por la cual tú hayas nacido. Tú eres el pensamiento de Dios. Dios ha puesto tu mirada en ti. Dios decidió que tú nacieras. Dios nació en tu corazón. El Señor te dio vida. Jesús te dio vida. Y Dios ha intervenido en tu historia de manera especial, a tal punto que le has conocido, y desde que te arrepentiste, desde que aceptaste a Jesús en tu corazón, somos más conscientes de las huellas de Dios en nosotros. David también escribió algo muy lindo en el Salmo 139 con relación a ello. Él lo dice de esta manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en Dios y una invitación de parte de Dios para cumplir las asignaciones de parte del Señor en la misión que Él está haciendo en este mundo, y es que este mundo conozca del Señor. Usted tiene una razón de vivir y algo para hacer en el reino de Dios. Así que nuestra identidad proviene
de Cristo, de lo que somos en Dios, no de lo que tú puedas tener, de lo que puedas comprar, de las casas que llegues a tener, de lo que llegues a tener en tu cuenta de banco. Todo es pasajero, todo se queda finalmente en la vida. Nuestra identidad viene de lo que somos en Dios, de lo que Dios ha declarado para tu vida, de lo que el Señor te ha mostrado, del lugar que tienes en el corazón del Padre. El apóstol Pablo tenía de qué jactarse. Él tenía muchas credenciales académicas, formado bajo los pies de gente muy sabia en su tiempo. Tenía ciudadanía romana que le permitía moverse por cualquier lugar. Una persona formada de una manera muy estricta en el fariseísmo, muy admirado por la gente en su tiempo, pero ya cuando conoce al Señor y pasan los años, él dice: todo eso para mí finalmente hoy día no ocupa mi identidad. Finalmente él dice en Filipenses capítulo 3 versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que era su herencia judía, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y luego dice: y una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Esa palabra extendiéndome en el contexto griego es la figura que se usa cuando alguien va manejando una carroza de caballos de velocidad en las carreras de ese tiempo de caballos, y se agarra de los cordeles y se extiende hacia adelante para guardar la fuerza y el equilibrio. Eso significa extendiéndome, es decir, me amarro y me agarro del camino que llevo y no voy a soltar mi caballo y voy a enfocarme y sigo adelante. Y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es por lo que vivía Pablo. Pablo decía: sí, he hecho muchas cosas en la vida, hasta el ministerio ha sido bueno, predico, voy de aquí para allá, pero todo eso no es tan importante como proseguir a la meta, a lo que el Señor ha querido para mí, y en eso enfoco mi vida. Pablo estaba muy consciente de su pasado y por ende no ignoraba lo mismo, pero seguía hacia adelante. La pregunta es: ¿cómo te relacionas con tu pasado? Hay gente que se ha quedado estancada en su propósito por alguna situación de atrás, cualquiera haya sido, y la dejó ahí sin resolver, o se llenó de temor o de angustia y quedó estancado. Déjeme decirle, hay obstáculos que podemos superar con la ayuda del Señor. Necesitamos salir adelante. Tú no puedes perder tu propósito ni te puedes quedar enfrascado, para que puedas seguir adelante y responder a lo que el Señor te ha llamado. Así que debemos celebrar lo que Dios ha hecho y cómo inclusive usa lo positivo, usa lo difícil para que podamos ampliar nuestro entendimiento de nuestro llamado. Otra cosa, otro principio que dejo con ustedes en esta tarde es que Pablo reconocía que Dios le había conferido un propósito único y preciso. ¿Cómo lo vemos Pablo en su proceso de vida? Cuando él tenía 20 años de ministerio, él escribe este versículo, lo digo en esta paráfrasis: sin embargo, nada me disuade, ni aun mi propia seguridad, solo me importa terminar la misión encomendada, que es comunicar su oferta de gracia. 4 años después, escribe Hechos 26, 19 Lucas, diciendo de Pablo: en estos años, oh rey Agripa, la visión celestial me tiene consumido y no le he desobedecido. Aquí Pablo ya estaba siendo preso en camino de ir a Roma y nunca más volvería, y eso dice en su defensa ante Agripa. Luego, 2 años después, cuando estaba en la cárcel de Roma, escribe Filipenses, y en el 3:12 dice: tengo bien agarrado el propósito que Cristo tiene para mí. Este propósito me impulsa hacia adelante y ninguna cosa me va a disuadir del evangelio. Es decir, nada, así esté encerrado en esta cárcel, así ya no pueda salir, nada me va a sacar del propósito del Señor conmigo. A los 33 años de ministerio, es decir, ya casi unos 7 años encarcelado, él escribe a Timoteo de esta manera: mi partida al cielo llega ya.
o ya que estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, he combatido bien en estos años, estoy llegando a un buen final, o he acabado la carrera, he guardado la fe. Si pudiéramos preguntarle al apóstol Pablo cuál era tu declaración de propósito en la vida, él podría haber dicho algo así: el propósito de mi vida es llevar el mensaje de la gracia de Dios a los gentiles. Este propósito me impulsa hasta los confines de la tierra, tanto que quiero llegar a España, aunque él nunca llegó. Ninguna cosa me va a disuadir de cumplirlo. No me distraigo con otras cosas. Todo mi esfuerzo está enfocado en hacer lo que Él me ha llamado a hacer. Si yo te preguntara en esta tarde cuál es tu propósito de vida, yo no sé tú qué me podrías responder. Tal vez algunos de ustedes lo tengan claro, medio claro, u otros todavía no saben qué decir. Pero yo te reto en esta tarde que tú le preguntes a Dios, disciernas, mires tu historia, todo lo que ha pasado en tu vida y dile: Señor, ¿cuál es el propósito con el cual tú me has traído en este mundo? Particularmente David entiende que su propósito tiene que ver con bendecir las naciones de la tierra, con impulsar la colaboración en el ministerio para que la palabra sea traducida entre los pueblos étnicos del mundo, y en eso estoy invirtiendo mi vida. Que más gente sirva al Señor en misiones y cumpla sus propósitos en las naciones de la tierra, y nada me va a disuadir de esto. Lo he hecho por los últimos 20 y tantos de años, y gracias a Dios por Vida en Acción, que es una iglesia global. Y asimismo, cada uno de ustedes tiene un propósito de vida. Pregúntale al Señor, bueno, ¿cómo los dones que tú me has dado sirven para tu gloria? Hay gente muy talentosa en esta iglesia. Hay gente que tiene unos dones preciosos de creatividad, de administración, de enseñanza y muchas cosas. Hay personas que Dios los ha usado para consolar a otros en circunstancias de la vida. Ese ministerio de la consolación también puede ser parte de la manera como Dios te puede estar llamando, inclusive usando las historias dolorosas de tu vida en cómo tú fuiste consolado por Dios para consolar a otros en medio de sus situaciones. También, ¿qué ven otras personas alrededor de ti en términos de fruto que diga: oye, mira, tú eres especial en esto? O también, ¿qué pasión ha puesto Dios en tu corazón y que te impulsa a hacer cosas para el Señor? Inclusive una santa insatisfacción. ¿Qué te incomoda que está pasando en esta sociedad, que nadie está haciendo nada y que tú dices al Señor: ya no me aguanto esto y quiero ser parte de la respuesta? Hay varias cosas que te pueden orientar, te pueden ayudar a llevar en oración: Señor, ¿cómo puedo invertir los años que tengo de mi vida en algo tan especial para ti? El tercer principio que quiero dejar con ustedes es que Dios es sabio en usar las cosas que han pasado en nuestras vidas para moldearnos, así como el barro se moldea, y para desarrollarnos. Dice Romanos 8:28 que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un propósito y Dios es sabio para que aún lo difícil de nuestra vida, Él lo redirecciona y lo suma para aquellas cosas que nos ayudan a ser personas con más carácter, con más tenacidad, con más sabiduría y con más ganas de seguir adelante. Tú puedes cooperar con Dios en que eso suceda, o sencillamente puedes huir y puedes resistir a Dios y retrasar o estancar lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios a veces no tiene prisa. Él puede crear una calabaza en 6 meses, pero también puede tomar 100 años para que un roble sea un roble. Depende qué tipo de cristianos queramos ser. Y lo último, Dios siempre desarrolla a sus hijos para que alcancen su potencial. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ejercita el don que recibiste mediante la profecía cuando los ancianos te impusieron las manos.
sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Una invitación donde le dice a Timoteo: no te estanques, no guardes lo que Dios te ha dado, desarróllalo, aprende, muéstralo para la gloria de Dios, que la gente confirme en ti que Dios está trabajando, abre puertas para otros, muévete hacia adelante. Todos hemos sido dotados por Dios con dones espirituales y también dones que se pueden expresar a través de lo que hacemos, como la enseñanza, la administración, el servicio, la prédica, la creatividad, discipular a otros, cuidar de otros, visitar, tener compasión por los necesitados de esta sociedad, ir a las misiones globales, aconsejar, ocupar un lugar en la sociedad y traer la justicia de Dios en medio de las circunstancias. Si estás en el ámbito de la salud, mostrar un Dios que sana a través de las diferentes formas como la medicina se expresa hoy día. Si estás en el campo de la enseñanza, entonces ¿cómo puedo mostrar las verdades de Dios en un mundo que dice no hay Dios? Si estás en el ámbito de la economía, Señor, ¿cómo puedo mostrar que sí se puede hacer negocios justos y salir adelante? Que yo puedo ser de bendición a la sociedad y a mi país a través de lo que yo hago en mi trabajo. Si estás en el mundo de los deportes, entonces ¿cómo puedo mostrar la belleza de Dios en medio de lo que practico? En el mundo de las artes igualmente. Así que Dios no nos bendice por capricho, sino que Dios tiene un propósito. Terminar bien no significa ser perfectos, pero al igual que Pablo es ir en un viaje, en un peregrinaje a lo largo de la vida, donde entendemos más de Dios, intimidad con Dios, buscar de Cristo, ser discípulos, hacer lo que Él quiere para que hagamos la voluntad del Señor. Amén. Quisiera cerrar en esta tarde invitándoles a tomar una decisión trascendental hoy, y es: toma la decisión de vivir tu vida bien, para que termines bien. Si estás batallando con cosas en tu vida que te impiden seguir bien, llévalas a la cruz y toma decisiones radicales frente a ello. Dios anhela cosas nuevas para tu vida, Él quiere lo mejor, pero la decisión es de cada uno de nosotros y es responder positivamente a las acciones de formación de parte de Dios. Pero también reconocer que es posible que tengamos personas que están frustradas, personas que sienten que han querido tirar la toalla por múltiples razones, pero Dios nunca lo va a dejar de intentar con usted, porque Dios sencillamente te ama. También hay otros que pudieran retornar su cassette y decir: si cuando joven hubiera tomado estas decisiones, hoy no estaría como estoy hoy día. Déjeme decirle, todavía Dios tiene tiempo para trabajar con su vida. Todavía hay oportunidad de hacer algo para Dios. Quizás otros están en un lugar donde se sienten en soledad, en desierto. Déjeme decirle, Dios es oasis en medio del desierto. Dios es pan en medio de la necesidad. Dios es pan en medio de la cueva. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero tenemos que disponer nuestro corazón. Algunos tenían ministerio y lo han dejado. Algunos estaban liderando algo y por diferentes razones lo dejaron. Déjeme decirle, lleve al Señor en oración esto y dígale: Señor, si hay oportunidad para mí, aquí estoy. Haz lo que tú quieras. Usa mi vida en medio de todo. Hay un propósito de Dios para cada uno. Pongámonos de pie, por favor. Cerremos este tiempo en oración y retomemos el llamado. Pidámosle claridad al Señor. Déjame ver lo que tú ves para mí, que yo no he visto. Invierte cada día con ganas. Vive la vida con emoción. Vive la vida con pasión. Vive la vida para Cristo. Toma a tu esposa, tu esposo, tus hijos. Camina con ellos. El propósito también es familiar. Pero Dios quiere ver personas en esta iglesia viviendo con un propósito, y la palabra nos da sentido en ello.